Se me ha citado como ministra del Interior y aquí estoy, señor senador Robledo, en cumplimiento de mi obligación. Una citación a un debate sobre las últimas informaciones del caso de corrupción del consorcio de la Ruta del Sol 2. Y la pregunta es, ¿qué opina el gobierno del presidente Duque sobre el pedido de renuncia al fiscal Martínez luego de conocer los nuevos hechos que lo comprometen en la corrupción de Odebrecht, Grupo El Consorcio de la Ruta del Sol? Entonces, acogiéndome pues a la obligación de dar respuesta a la pregunta, debo manifestar en primer lugar que nosotros en el Gobierno Nacional nos regimos bajo el principio de legalidad. Claro que también está el emprendimiento para buscar la equidad. Ese principio de legalidad que nos hace respeto por el legislativo, como lo hemos demostrado en estos más de 100 días de gobierno. Respeto por el Poder Judicial, al cual pertenece la Fiscalía General de la Nación, según la distribución de la propia Constitución Política Colombiana. Y en aras de ese principio de legalidad, mal podría yo como ministra venir a dar un concepto sobre un tema que no es competencia del Gobierno Nacional. Razón por la cual esto debe quedar absolutamente claro que la presencia del Gobierno corresponde al cumplimiento que determina la Ley Quinta de acudir a las convocatorias y citaciones que hacen los honorables congresistas. Ahora, es el tema más importante para el país, el tema de la anticorrupción, un tema que viene trabajando el hoy presidente de la República, doctor Iván Duque, porque desde su época como senador de la República, miembro del Centro Democrático, el senador Duque trajo unas propuestas al Congreso de la República. Aquí habló de anticorrupción, aquí apoyó muchas iniciativas de su partido, obviamente, de nuestro partido, el Centro Democrático, pero también de sectores de oposición. En ese momento quisieron sacar adelante unas iniciativas. Por ejemplo, algunas de ellas encaminadas a buscar extender la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción de sus directivos o sus representantes legales. No obstante que muchos de esos proyectos no tuvieron trámite o fueron archivados en el Congreso, al asumir la presidencia de la República, presentamos un paquete de proyectos entre los cuales se presentaron algunas iniciativas anticorrupción. Valga la pena hacer referencia a algunas de ellas. Por ejemplo, la relacionada con inhabilidad, extender la inhabilidad de los condenados por corrupción a las personas jurídicas, eliminar toda clase de beneficios carcelarios a los corruptos. Y apoyamos estas iniciativas que salieron de la mesa técnica que se dio después de la consulta anticorrupción. El presidente de la República fue criticado porque por convicción total, respaldó esta mesa y nos sentamos con todos los partidos políticos que conforman el Congreso de la República para buscar una ruta de trabajo en torno a medidas que se pueda reforzar lo que ya en muchas normas está escrito, pero que se requiere mucha más efectividad en la lucha contra la corrupción. Y hemos venido tramitando esos proyectos en el Congreso. Debo resaltar la buena voluntad de las comisiones primeras, tanto de Senado como de Cámara, para darle un impulso a estas propuestas. De manera
politiquera, diría yo, y de manera insidiosa, algunos sectores políticos que no están incrustados en la responsabilidad del Congreso, empezaron a desprestigiar las acciones del gobierno y del Congreso frente a estos proyectos anticorrupción. Pero dentro de una organización de agenda legislativa del Congreso, hemos cumplido con escoger las proposiciones o las propuestas de proyectos a los que había que darle mensaje de urgencia. Algunos otros han sido incorporados en el proyecto que recogió diferentes iniciativas de los partidos desde el año pasado y que viene siendo liderado por la Fiscalía General de la Nación y que la próxima semana viene a debate final a la plenaria del Senado. De igual manera, otras varias iniciativas y especialmente aquellas concernientes a la responsabilidad de las personas jurídicas fueron incorporadas en el proyecto de probidad administrativa liderado por la Procuraduría General de la Nación. Y lo que acaba de decir la senadora Angélica Lozano, pues no es nuevo pensar en un amplio consenso nacional. De hecho, dentro del programa de gobierno del presidente Iván Duque se encuentra una propuesta que busca un amplio consenso nacional para realizar una profunda reforma a la justicia que permita recuperar su dignidad, superar la desconfianza ciudadana, acabar con los altos niveles de impunidad y garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia como garantía de lucha contra la corrupción. Específicamente en este tema Odebrecht, también debo recordar, porque los citantes lo mencionaron, pero no con la importancia que tiene para el caso. El 23 de enero del año 2017, el entonces senador de la República, Iván Duque Márquez, le envió un oficio al superintendente de Industria y Comercio, donde dice referencia caso Odebrecht, conductas contrarias al régimen de competencia. Y no es, senadora Angélica, que este oficio del entonces senador y hoy presidente de la República haya suavizado las decisiones de la superintendencia. Por el contrario, lo que el entonces senador Iván Duque pidió es que precisamente se adelantaran todas las investigaciones del caso y que se adelantara además todo lo concerniente a los contratos Ruta del Sol 2, Ruta del Sol 3, la fase 3 del contrato de Transmilenio, la obra Tunjuelo Canoas, adjudicado por la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá en el año 2009, y las capturas que se adelantaron. De ahí se podía tomar toda la información para que la Superintendencia de Industria y Comercio pudiera dar unos resultados que llevaran a la tranquilidad de la opinión pública frente a este caso de corrupción de orden transnacional. Efectivamente, el 6 de febrero del 2017, el señor superintendente le dio respuesta al señor senador Iván Duque. De igual manera, el pasado 19 de noviembre, la vicepresidenta de la República, doctora Marta Lucía Ramírez, y el director general de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, doctor Camilo Gómez, enviaron un oficio a la Superintendencia de Sociedades pidiendo adelantar las actuaciones pertinentes tendientes a investigar los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia y reconocidos por la sociedad extranjera Odebrecht. Las máximas sanciones previstas en la precitada norma y las sanciones pecuniarias correspondientes
Adicionalmente, que se aplique la inhabilidad para contratar por 20 años. Con esta carta, además, el director de la Agencia de Defensa del Estado rechazó la solicitud que se hiciera de un acuerdo económico que permitiera poder continuar ellos contratando con el Estado. Es decir, señor senador Robledo, aquí con estas breves recuento de acciones coherentes del señor presidente de la República, de la señora vicepresidenta y del Partido Centro Democrático, que ha permitido efectivamente darle al país una propuesta de lucha contra la corrupción, que ha permitido además hacer un llamado a todos los partidos sin clase ni distingo de ninguna naturaleza. Y reitero que ese trabajo que se ha hecho al interior del Congreso de la República con las comisiones primeras reitera que la institucionalidad está dispuesta a buscar una salida para encontrarle una solución al mayor cáncer que tiene el problema, que son justamente los actos de corrupción que se han tristemente venido enquistando en todo nuestro país, en la nación, en las entidades territoriales, y por las cuales esperamos que las propuestas que se han presentado sean realidad y puedan ser